También, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús. Obra a través de las redes sociales. Sí, amén. Habla a aquellas personas que nos están siguiendo tanto por YouTube Amén. como Facebook, Señor. En tu nombre, Redarguye, Jesús. reprende, exhorta y capacita, Aleluya, Señor. Cristo, Y abre el entendimiento, poderoso. Señor. Y derrama, En tu Señor, nombre, sabiduría de lo Jesús. alto. En el nombre Amén. de Jesús. En tu nombre, Amén. Jesús. Gloria a Amén. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Adoramos tu santo y divino Gloria a nombre. Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mientras buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Alabado sea Dios. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento. Capítulo 20. Está entre Primera de Crónicas, alabado sea Dios, y Esdras, gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Ahora vamos a hablar y vamos a seguir hablando de la fe. Vimos que en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que el Señor, a través del apóstol, a través de el escritor de Hebreos, alabado sea Dios, habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo, hermano, que tengo que tener la certeza de que mi Dios, mi Salvador, me va a ayudar. ¿Cómo? No lo sé, porque Dios en su infinita misericordia y soberanía hace lo que Él quiere y salva a su pueblo como Él quiere y como Él porque Él es el soberano. Hace lo que Él quiere. Si vemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba sanando, alabado sea Dios, aquella persona que era muda, le dice que, y escupió en su lengua, y dijo, sea abierto, y el mudo habló. Son cosas que salen de la razón, son cosas que solamente el Señor hace. Porque de aquel ciego también que escupió en el lodo y hizo barro, hizo lodo con la saliva y se lo untó en los ojos y dice, y después dijo, vea y lávate en el Siloé. Y después regresó viendo. Son cosas, hermano, que escapan a la realidad humana. Que solamente Dios lo puede hacer. Y esa certeza y es el creer en el Señor Jesucristo. Esa es la fe que uno quiere y que uno espera tener. Y es lo que Dios quiere, que su pueblo tenga fe en Él. Amén. Que viva por la fe, que viva creyendo en la salvación en Cristo Jesús. Que viva creyendo en la providencia celestial. Que viva creyendo que la solución la tiene Cristo, pero no sabemos por dónde va a venir, ni dónde va a venir, ni de quién se va a agradar el Señor para ayudarnos, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí, en Crónicas, capítulo 20, habla, hermano, de la victoria del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, sobre Moab y Amón y sobre los hijos de Seir. Se habían levantado una gran multitud contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Judá, contra el rey Josafat. Y habían venido en gran multitud para apoderarse, hermano, de la tierra de la cual estaban, alabados a Dios, los hijos de Dios, allí de Judá. Gloria a Dios. Dice que en el verso vamos a ir del 1, alabado sea Dios, del 1 al 20, y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, se levantaron en guerra contra Josafat. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asesor Tamar, que es en Gadí. Entonces, ahí vemos, hermano, que el enemigo empezó a hacer estrago en el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Por la simple razón, hermano, que el enemigo siempre va a tratar por gentes externas, por gente que no cree y que no tiene fe, ni tampoco cree en el poder de Dios, para hacer todo lo negativo, hermano, a lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que hicieron cuando se levantaron a la guerra Amón, Moab, Amón y los hijos y los amonitas, dice, y una gran multitud que venía de Siria, dice que en el verso 3, entonces él tuvo temor, en el verso 2 dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Asesón Tamar, que es en Gadí. Vienen y le dicen que contra el reino de Dios, contra el rey Josafat, viene una gran multitud para hacerle la guerra. Y esa gran multitud eran muchos. A veces nosotros, hermanos, no sabemos lo que hacer ante un problema. No sabemos lo que hacer, hermano, cuando la gente viene y te amenaza. Porque la gente cuando viene y te amenaza con tanto odio y con tanto rencor que te habla diciendo y amenazando, que a uno le entra el chucho, que a uno le entra el miedo. ¿Para qué? Para que cuando la gente venga y te amedrente, te viene a querer amedrentar y te quiere dominar con palabras. Eso es lo que hace el enemigo, hermano, dominar con palabras persuasivas para que el pueblo de Dios esté temeroso y quejándose ante la presencia del Señor. Y fallándole en la fe, porque la fe dice que es más preciosa que el oro. Más preciosa que todo oro de este mundo. Ahora en el verso 3 dice, entonces él tuvo miedo, tuvo temor. Ahora, si todos, hermanos, al tener miedo o al tener temor, hacemos como Josafat, que dice acá, entonces él tuvo temor, dice, y Josafat humilló su rostro, ¿para qué? No para llorar ante la presencia de las personas, no para tener miedo y infundir más miedo todavía de lo que tenían, como muchas personas hacen. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué decisión vas a tomar? Y apúrate porque esto sí o sí tenemos que tomar esa decisión. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. Porque cuando es tiempo de escuchar, se escucha, pero cuando es tiempo de tomar decisiones, se toma decisiones, pero no a la tremenda, ni tampoco así, bueno, que se haga lo que Dios quiera. No, hermano, porque primero se tiene que orar, se tienen que humillar. Con temor hay que humillarse ante la presencia del Señor. Porque Dios lo que quiere es que su pueblo lo busque. Dios lo que quiere es que su pueblo lo busque en la angustia que Él tiene. Porque ¿para qué nuestro Dios entonces? ¿Para qué nuestro protector y para qué nuestro proveedor? Si Él quiere que su pueblo viva dependiendo de Él. Que dependa de Dios su pueblo. Que cuando esté en angustia, clame al Dios vivo para que en esa angustia sea derramada esa angustia en la presencia del Señor y Dios te dé la certeza de lo que has de hacer en la oración. Pero hoy, hermano, el pueblo no se humilla. Hoy el pueblo no busca de Dios. Hoy el pueblo, hermano, no tiene fe en Dios. No tiene fe en Jesucristo ni en lo que dice su palabra. Porque lo primero que hace es buscar la solución
pero en las personas. Buscar la solución humanamente y no divinamente. Y empezamos a entronar, hermano, a un ídolo en nuestro corazón, o a un hermano, o a una persona, a fulano, a mengano y a sultano. Preciso plata, voy a fulano, porque yo sé que no me la va a negar. Pero ¿y si te la niega? Sí, pero ¿y cómo yo puedo tener esa certeza? Y bueno, llorar, porque Dios te va a dar la solución. Dios te va a dar te va a dar la confianza y la firmeza en la decisión que vas a tomar, de ir a pedir dinero o esperar la promesa del Señor que dice, no te dejaré ni te desampararé. Porque el Señor quiere fe en su pueblo, y la fe va a ser probada a su pueblo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 3, y entonces él tuvo temor. Entonces, ¿quién es él? Josafat, hermano, el rey tuvo temor. ¿Por qué? Porque venían a hacerle la guerra con una gran multitud. Pero ¿qué pasó en ese temor? Dice, y Josafat humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a quién, a Dios. E hizo pregonar, dice, ayuno a todo Judá, a todo el pueblo de Dios. Dígame, hermano, con sinceridad y con su mano en el corazón, y antes de decir algo, sí o no, usted cuando tiene una angustia, usted cuando tiene un problema, se humilla ante la presencia de Dios y consulta a Dios lo que ha de hacer. Porque a veces, hermano, es bueno confiar en Dios. A veces consultar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios te deja. A ver qué es lo que vas a hacer, si lo vas a consultar a Él o no, si lo vas a tener en cuenta a Él o no. Por eso dice que la fe va a ser probada, hermano. Cuando Cristo le dijo a Pedro, mira, Pedro, que el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero he rogado a Dios, a mi Padre, a ti, para que tu fe no falte. Hermanos, nos van a zarandear. El enemigo nos va a zarandear para que nuestra fe falle, para que nuestra fe fluctúe y para que caigamos en descrédito delante de Cristo y delante de Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora dice que Josafat humilló su rostro. El rey Josafat, el rey puesto por Dios, humilló ¿qué? Su rostro. Porque tuvo temor y humilló su rostro. Y enseguida hizo convocar, alabado sea Dios, dice Josafat humilló su rostro para consultar a quién, a Dios. ¿Sabe qué bueno, hermano, cuando usted está en angustia, cuando usted está en problema y cuando de repente usted no vea la solución y vea siempre el caos y no lo dejen tranquilo? Que cuando una persona lo someta verbalmente con vituperios, con gritos, con esto, con lo otro, con rezongo, y no le dé tregua, y vienen las otras personas y le gritan y le dicen esto, le dicen lo otro. ¿Sabe qué es tiempo de humillarse y buscar de Dios? ¿Sabe que es tiempo de escapar de ese momento y de esa rutina y de estar aguantando impertinencia? Y es momento de ir a humillarse ante la presencia de Dios y decirle, Señor, no puedo. Ayúdame. Porque es lo que Dios quiere, hermano. El enemigo te va a atacar, pa' buena. El enemigo te va a zarandear, el enemigo te va a agarrar y te va a zarandear como a trigo. Alabado sea Dios. Y te va a hacer humillar y te va a querer talar, hermano. Y hacerte caer para que no te levante. Pero Cristo quiere que nosotros nos humillemos. Porque para tener la victoria
Y para tener, hermano, la templanza y el dominio propio en un momento que es desequilibrante y con ganas de arrancar y de empezar a las piñas y de hacer destrozo en la carne, es tiempo de empezar a humillarse ante la presencia del Señor. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios, hermano, cuando, alabado sea Dios, cruzó el desierto? El Señor le daba comida, le dio el maná y le dio carne para comer en el desierto y abundantemente. Y que todos los días tenía que ir y levantar, hermano, alabado sea Dios, ¿no? Y levantar todos los días carne y levantar todos los días y agarrar, hermano, lo que va a comer del pan de ese maná que Dios le daba. El pan de nobles comió. Alabado sea Dios. Y que cuando llegaron, hermano, a Mara, Dios lo probó allí con esa agua. Porque no podían beberla porque las aguas de Mara eran amargas. Y allí, hermano, murmuró el pueblo de Dios, no solamente contra Moisés, sino contra Dios, contra el Creador. Nos sacó para este desierto para matarnos de sed y de hambre. ¿Y cuánto pueblo hay, hermano, que está fluctuando, hermano, que no tiene fe? Que lo primero que ven los problemas, que no pueden pasar ni siquiera un problema. Y yo no tengo que ver los problemas altos. Yo no tengo que mirar lo grande de la estatura de Goliat. Yo lo que tengo que ver, el poderoso de Israel que me viene a ayudar, que viene en busca de mí, hermano, para ayudarme, que viene en busca de mí, hermano, para, alabado sea Dios, allanarme el camino. Porque Dios cuando te prueba, y te prueba en una circunstancia o en otra, es para probarte. Dios te mete en una prueba para probarte, porque la fe tiene que ser probada del cristiano y de la cristiana. Cuando uno le habla, hermano, a los hermanos y las hermanas, digo, pero tenemos que decirle, pero hermano, ore, hermano, ayune, hermano, clame a Dios y pruebe, hermano, la benignidad del Señor. ¿Sabe que no nos cree? Y la incredulidad, hermano, en el cristiano no va porque va temeroso. El ser incrédulo es peor, hermano, que un agnóstico o que una persona que no tiene fe y esperanza en Cristo. Porque dice en Santiago que el que duda, alabado sea Dios, es como una fiera onda del mar, llevado por el viento para un lado y para otro. Yo tengo que tener la firmeza en Cristo Jesús. Pero Josafat, dice, humilló su rostro. ¿Y qué cristiano ante un problema humilla su rostro? Ahora dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a quién, a Jehová. ¿Usted consulta a Dios en la decisión que va a tomar? ¿Usted consulta a Dios en el problema que tiene? ¿Usted consulta a Dios en la salud? ¿Usted consulta a Dios para todo en su vida? Ahora dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea que hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Que no quedó ni uno. A todo el pueblo lo quería ver ayunando. Y era todo el pueblo. Hombres, mujeres, ancianos y ancianas. Pero también niños y niñas, adolescentes, jóvenes. Todo. Ayuno. Porque acá no se escapaba nadie. Porque se tenía que saber la voluntad de Dios, hermano. Y entonces, en esas personas que ayunaban, todo el pueblo, el Señor levantaba a quien sea y hablaba por quien sea. Pero es necesario estar en ayuno a veces. Es necesario a veces estar sin comida. No para lamentarnos, sino, hermano, para empezar a ver, hermano, a dónde tenemos que llevar nuestra oración y por quién tenemos más que orar y ayunar por esas personas o por esos problemas. Si la victoria no es mía, la victoria es de Cristo, que me da la victoria a mí, hermano, para regocijarme por algún tiempo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ahora, ¿se está reuniendo el pueblo para pedir socorro, para pedir ayuda a Dios cuando está usted en aprieto? ¿Se reúne para pedir ayuda? O lo único que dice, ay, no, bueno,
Yo tengo tantos problemas, que se haga la voluntad de Dios. Y se queda ahí, chanta, sentado, sentada, lamentándose y esperando que suceda algo. Y a veces, hermano, no sucede nada porque yo no pido, porque yo no me humillo ante la presencia del Señor. Y Dios no puede obrar tranquilamente a favor de su pueblo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a ¿quién? A Dios. Y de todas las ciudades del pueblo de Judá, del reino de Judá, vinieron ¿a dónde? Vinieron al templo allí, a Josafat, a pedir socorro, a humillar su rostro delante de la presencia del Señor y a orar y a interceder para que Dios obrara de una manera extraordinaria, porque venía una gran multitud, venía mucha gente en la guerra. A simple vista era demasiado, como cuando Abraham, hermano, fue a rescatar a Lot con 312 personas o 316 personas contra un ejército, contra 4 generales, contra 4 naciones. Fue a presentar batalla y Dios le dio la victoria con 300 y algo de personas. Con gente todavía que no sabía pelear. Con gente, hermanos, que eran todos pastores y agricultores, que no sabían empuñar ni siquiera un arma. Pero Dios le dio la victoria, ¿por qué? Porque eran protegidos de Dios. Porque estaban con Abraham, el amigo de Dios. Verso 5 dice, entonces Josafat se puso en pie, ¿en dónde? En la asamblea de Judá. Convocaron una asamblea, como hoy hemos convocado a veces todos los martes y los viernes convocamos asamblea. Entonces, si el pueblo viniera a la asamblea, sería otra cosa. Si la gente, si los cristianos vinieran, alabados a Dios, a congregar, Dios podría hacer maravillas en su vida. Si se pudiera congregar. Hermanos, ahora nosotros casi, si donde empiece a seguir lloviendo, es algo que nosotros es impedido a veces salir, porque nosotros no tenemos un vehículo cerrado para salir y predicar. Si tuviéramos, gloria a Dios, saldríamos para todos lados. Y lo haríamos anfibio al auto o al cual. ¿Por qué? Porque lo haríamos hasta pasar por el agua igual. Porque con tal de llevar la palabra al Señor lo hacemos anfibio igual. Tierra y por agua. Y si no lo hacemos volar, algo le vamos a inventar para hacerlo volar igual. Pero con tal de llevar la palabra de Dios, Dios hace cualquier cosa, hermano. Pero también tenemos que ver que el pueblo de Dios se tiene que congregar. No nos podemos quedar tan quietos, no nos podemos quedar medios moribundos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, y si no podemos congregar, los hermanos en cualquier lugar donde se estén, se tienen que congregar para que, si no hay un líder, si no hay nadie que lleva la palabra, pero para estar orando, para no enfriarse y para no bajar los brazos. Porque hasta cuando se pueda ir, gloria a Dios, y llevar y ministrar la palabra, gloria a Dios, entonces sí, para estar todos juntos unánime, pero hay a veces, hermanos, que no se puede ir. Porque a veces el tiempo, a veces se rompen los vehículos, o a veces, hermanos, no te dan paso los arroyos para poder pasar hacia el otro lado. O las calles, hermanos, son un desastre y no podés ni siquiera pasar. Se tiene que ver todo eso. Y se tiene que ver el esfuerzo de uno y de otro. Porque Dios lo está mirando y Dios está viendo todo eso. Pero dice, ¿ves en el verso 4? Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces todos vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea. Entonces Josafat se puso en pie, ¿en dónde? En esa congregación que estaba todo el pueblo de Judá, de las ciudades vecinas que habían venido a consultar a Dios. Se puso en pie el rey en medio de la asamblea.
Dice, y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Mire, en el templo de Dios, en la casa de Jehová, en la casa de oración, estaba Josafat el rey y todo el pueblo de Jerusalén y de Judá. Estaban todos reunidos ahí en el atrio de la casa del Señor. ¿Cómo se nota, hermano, que hay fe en el pueblo de Dios? ¿Cómo se nota, hermano, que le está faltando fe al pueblo de Dios? Porque la fe es la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que yo no veo. Por eso tenemos que estar siempre mirando lo celestial, lo que no se ve. Tengo que estar mirando siempre lo eterno, no lo pasajero. Porque lo pasajero se pierde, perece, se muere o se desintegra. Pero lo eterno permanece para siempre. Entonces mi fe, mi creencia siempre tiene que estar en Cristo Jesús y en lo que dice su palabra. Porque para eso nos congregamos. ¿Para qué? Para aumentar la fe. A su nombre sea la gloria. Verso 6. Y dijo Jehová. Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. Y ahí empezó a orar. A oídas de todos. Jehová, Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Mire qué pregunta le dice. Jehová, Dios de los ejércitos. ¿No eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. O sea que Dios tiene dominio sobre toda nación. Tiene dominio sobre toda persona. Tiene dominio porque Dios domina todo. A Dios no lo pueden dominar, pero Él tiene dominio sobre todo. El Señor Jesucristo, hermano, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si nosotros creemos en Jesucristo, hermano, tenemos la autoridad de Cristo sobre hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, dice la palabra. Sobre toda fuerza de quién? Del maligno. Y si hay personas, hermanos, que nos están amedrentando, que nos quieren influir miedo y que nos quieren dominar, hay uno que no se le escapa nada, que lo está viendo todo. Pero hay uno que quiere escuchar nuestra voz, hermano, cuando nosotros nos humillamos. Señor, hazme justicia de mi adversario. Ayúdame, Señor, a no pecar, ni tampoco ayúdame, Señor, a fluctuar, a quedar mal delante de ti, Señor. A que no le dé el gusto al enemigo de caer. En el nombre de Jesús. Señor, si tú tienes dominio, no eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todas las personas, sobre todos los reinos y sobre todas las naciones. Señor tiene dominio. Le cambia el modo de pensar a quien sea y calma cualquier cosa. Ahora dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿No hay en tu mano tal poder? Dice que no hay quien te resista. ¿Quién puede resistirse, hermano, al poder del Señor? Nadie. Pero Dios quiere un pueblo que se humilla. Dios quiere un pueblo, hermano, que siempre persevere en la oración y que le crea a Dios y no que le crea a los demonios ni a las personas. Dios nuestro. Miren lo que sigue diciendo Josafat. Dios nuestro. ¿No echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado a ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa, dice, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces, ¿para qué se hizo, hermano, la casa de oración? Cuando el Señor hizo el látigo en la casa de Dios, en el templo de Herodes allí.
Que dice que toda la noche estuvo haciendo látigo de cuerda. Y que cuando llegó el día, hermano, dice que trastornó la muesa de los cambistas, soltó las palomas, rompió toditos los corrales, hermano, de los animales. Y el Señor le dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Casa de oración se hizo la casa del Señor. Porque para eso nosotros nos congregamos para orar a Dios, para dejar todos nuestros problemas a los pies de Cristo y alabar y adorar al que vive por los siglos y al que tiene la victoria, hermano, y que le da la victoria a su pueblo. Gloria a Dios y aleluya. Pero ¿y la fe? Porque mi casa será llamada, dice, casa de oración. Ahora dice, si mal viniere, dice el verso 9, sobre nosotros, o espada de castigo o pestilencia, o hambre, nos presentaremos donde, delante de esta casa. Tenemos que presentarnos delante de Dios, hermano, ¿dónde? En la casa de oración, donde está ubicado su nombre para adorar. ¿Por qué? Porque es ahí, hermano, donde Dios nos habla. Es ahí, hermano, donde Dios nos da la bendición. Si no, pero yo oro en casa, no se puede, porque no es lo mismo. Porque mi casa, dice, será llamada casa de oración. Porque cuando Salomón dedicó la casa de oración, hermano, y él dijo, si tú enviares pestilencia, Señor, si tú enviares, alabados a Dios, pestilencia, Señor, sobre tu pueblo, y si tu pueblo, Señor, te dejaren a ti, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y confesaren mi nombre, yo oiré desde los cielos. Pero si el Señor manda pestilencia, si el Señor manda espada, si el Señor manda castigo a su pueblo, ¿a dónde tiene que ir? A reconciliarse, a la casa de Dios. A la casa de Dios, a la casa de donde tiene Dios en sus pies, hermano, para que lo adoren y lo alaben continuamente. A la casa de Dios. Entonces, hermano, el lugar físico donde nos estamos congregando, sea una casa de familia, sea un galpón, que esté bien ordenadito, no importa, gloria a Dios, pero que esté bien presentable para el Señor, donde se reúnen, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vamos y nos comunicamos, vamos y nos postramos ante la presencia del Señor, para que el Señor nos dé la victoria, para decirle, Señor, he pecado, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Pero el pueblo se tiene que humillar. Ahora pues, dice el verso 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Ahora, Josafat le decía, ¿no? Señor, mira que los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir, que son los hijos de Saúl, en cuya tierra no quisiste que nosotros pasásemos por ahí, sino que lo sorteáramos. Ellos han venido a despojarnos de nuestro trono, a despojarnos de nuestra tierra. Dice, he aquí el verso 11, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Mire lo que decía el rey Josafat. Y cuando a usted lo humillan, y cuando a usted lo vituperan, cuando usted se presenta delante de Dios, ¿cómo le habla el Señor? Sabe que muchas personas, hermano, a veces quieren humillarte y pasar por arriba la autoridad que Dios nos puso. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y buscamos su presencia y le decimos, Señor, mira cómo se han levantado y cómo se levantan. Mira, Señor, cómo no tienen respeto por tu autoridad, que no tienen respeto ni porque somos viejos, ni porque somos mayores que ellos. No tienen respeto por nada, Señor.
Mira cómo quieren hacer la vida imposible, cómo quieren hacer esto, cómo quieren hacer lo otro a su manera y no nos tienen respeto por nada, Señor. Haznos justicia, Señor. Hazme justicia, hazme justicia. ¿Y sabe cómo el Señor cambia toda esa situación? En un chasquido de dedo, hermano, el Señor cambia. ¿Por qué? Porque empezamos a activar la fe, empezamos a creer a Dios y nos humillamos ante la presencia del Señor. ¿Y dónde está la fe? Que cualquiera que nos grita, hermano, ya nos humillamos y tenemos miedo. Y nos sometemos bajo a esa persona porque nos grita, porque es autoritario. ¿Y dónde está la fe? Hermano, si es tanto el marido como la mujer que grita, hermano, tiene que haber sugestión, tiene que haber sometimiento primeramente a Dios y después teniendo cómo es, hermano, el escalafón y el orden del matrimonio. Si en el matrimonio está Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer es la cabeza de los hijos. Ese es el orden. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y si nosotros hablamos bien a las personas y las personas no hablan mal, el problema no es mío, es de las personas que nos hablan mal. Porque la palabra de Dios dice que cuando los hermanos de José le hablaban mal, era porque lo odiaban, porque le tenían envidia, porque nuestro Padre Celestial, hermano, la voz a Dios lo trataba de una manera diferente. Y Jacob, hermano, o Israel lo trataba diferente. ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer que amaba. Y lo había tenido en su vejez. Y era el único José que quería agradar a Dios y que hacía lo que el padre le mandaba, porque era el único obediente. Por eso los hermanos le tenían rabia, por eso los hermanos lo vendieron a Egipto, pero todo porque Dios quería, hermano, preservación de su pueblo, hermano, alabado sea Dios, y se tenía que cumplir lo que le había dicho a Abraham, que por 400 años la descendencia de Abraham iba a ser afligida, en tierra ajena, morando en tierra ajena, pero que después visitaría a su pueblo para introducirlo en la tierra del cananeo, del amorreo y del fereceo y del amorreo. Porque hasta ahora no había llevado el colmo, hermano, de la maldad de esa gente. A su nombre sea la gloria. Y en la cuarta generación Dios lo iba a introducir. Y le estaba hablando eso a Abraham, hermano, cuando no tenía descendencia. Y Abraham dice que le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. ¿Y hoy el pueblo de Dios le cree a Dios? Que cuando Dios te dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué, hermano, no le creemos a lo que Dios nos está prometiendo, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar? ¿Por qué caer en la duda y por qué caer, hermano, en la desesperación? Si atribulados tenemos que estar en todo. Hermano, angustiado. Y tenemos que vivir y aprender a vivir por fe y en fe. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Entonces, hermano, cuando te vengan a oprimir, cuando nosotros estamos orando, Señor, mira cómo nos dan el pago. Yo le contesto bien, yo le hablo bien y me devuelven mal por bien. En vez de contestarme bien, me gritan, me dicen cualquier cosa mintiendo y engañándome. Señor, ¿no le darás tú el pago? ¿No lo juzgarás tú, Señor? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Y por qué no decirle, Señor, yo no sé lo que hacer ante esta situación? Guíame, Señor. Sé tú el ángel que realmente necesito para que tú calmes y sosiegue toda tempestad en mi camino, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo y en lo que sea. Pero ¿y por qué no hablar? ¿Por qué no activar la fe? ¿Por qué no hablar en fe? ¿Por qué no venir y presentarnos delante de Dios y clamar realmente, sinceramente a Dios? Y decirle tal cual como realmente tenemos que decirle y hablarle.
Pero como hay una falta de desconocimiento del Señor, como no conocemos a lo que dice su palabra, Y no lo conocemos a él tampoco. no empezamos a conocerlo. Porque si realmente conociéramos lo que dice la letra y después pusiéramos por obra lo que dice, entonces, hermano, ¿qué? Empezaríamos a ¿qué? A conocerlo. Su presencia andaría con nosotros. Y le diríamos al Señor, como le dijo Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero hay a veces que prefieren irse sin la presencia de Dios, hermano. Y a veces lo dejan olvidado en sus casas o afuera. A su nombre sea la gloria. Y después cuando vienen los daños, hermano, y cuando vienen los problemas, nos acordamos siempre del Señor y después en vez de pedirle la ayuda, nos quejamos a oídos de Él. Ahora dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea que estaba toda la familia buscando de Dios, parado, escuchando lo que el rey decía y orando a Dios. Hoy en día, hermano, ¿dónde están los adolescentes? ¿Dónde están los jóvenes escuchando la palabra del Señor? ¿Dónde están los niños escuchando la palabra del Señor? ¿Cómo no se va a levantar esta generación, hermanos, mala y perversa? ¿Cómo no va a ser los jóvenes, hermanos, malos y perversos? Si se lo estamos entregando en bandeja al enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Si ni siquiera damos, hermano, por nuestros hijos ni por nuestras hijas, hermano, alabados a Dios, ni le dejamos, hermano, que ellos conozcan a Dios. Ni tampoco les predicamos. Y cuando realmente tenemos que predicarle, hermano, o escuchar la prédica, nadie lo hace escuchar. Y después está, ¿cómo está la juventud? Está perdida. Perdida en vicio, perdida en esto, perdida en lo otro. Y ni siquiera buscan de Dios. ¿Cómo el enemigo no va a ganar ventaja, hermano, alguna? ¿Cómo no nos va a oprimir? Si los jóvenes, hermanos, no entienden ni conocen a Dios. ¿Qué egoísmo hay, hermano? Y todo por la falta de desconocimiento y por la falta, hermano, de no mirar en las Escrituras, de lo que dicen las Escrituras. Porque dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con qué? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Nadie tenía una escuelita dominical, ni había maestro de escuelita dominical, o había maestros de escuelita, hermano, que en ese momento sacaran a los niños porque perturbaban. Había respeto. Porque los padres lo tenían en brazos a los niños que no caminaban, y a los que lo tenían caminando los tenían sujetos a ellos, agarrados de la mano, buscando de Dios y siéndole de ejemplo a esas personas, a los niños y a las jóvenes, que ellos buscaban a Dios y ellos tenían que hacer lo mismo. Por eso la iglesia está como está. Falta de fe, falta de búsqueda de Dios. ¿Cómo podemos ser maestros de los niños, hermanos, de los jóvenes, si nosotros mismos fluctuamos, hermano, y si nosotros mismos bajamos los brazos? Y a veces, hermanos, somos tan especialistas para hacer bajar los brazos a los demás, que en vez de levantarlos lo hacemos bajar. El Señor nos ayuda, hermano. Alabado sea Dios. Ahora dice, verso 14 dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. O sea que, hermano, vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión, vino sobre un hijo de Asaf. Alabado sea Dios. Y dijo: oíd Judá y todo, Judá todo, dice. Y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, ¿quién? Rey Josafat. Empezó a todos por uno hasta llegar al rey. Y tú, rey Josafat. Jehová os dice así. No dijo que tenía una revelación. Ah, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro, Dios me mostró esto. No. Dice, Jehová os dice así. Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios tiene respeto. Porque la palabra no es venir y decir, sí, porque Jehová me dijo. No, hermano. El Señor Dios Todopoderoso dice así en su palabra.
No os temáis, dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y cuántas luchas a veces no es nuestra, sino que la lucha es de Dios. Y nosotros a veces terminamos luchando contra todas las personas y seguimos luchando nosotros. Y la lucha no es de nosotros, la lucha es de Dios. Sí, pero usted no sabe cómo son mis hijos. Sí, pero usted no sabe cómo... La lucha no es mía. Si la lucha en Efesios dice, porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es todo espiritual. O sea, hermano, que si yo le creo a Dios, Dios es el que tiene que libertar. Y si oramos reprendiendo a los demonios en el nombre de Cristo, se tienen que sujetar al nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero como el pueblo no está bien, y como el pueblo no tiene fe, y sigue reprendiendo, y sigue orando y reprendiendo, con una vez sola que le diga y crea. No dice, en la palabra de Dios dice, y todo aquello que pidiereis al Padre orando en mi nombre, creed que Él lo hará. Y si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecerá. Porque sirva al Padre. Pero si yo creo, con lo que yo le estoy diciendo, y creo que Dios lo va a hacer, gloria a Dios. Que ya está de hecho y ya está confirmado que Dios va a ser así. Y gloria a Dios. Pero tengo que creer. Y esa es la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora dice, mañana, verso 16, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. O sea que le estaba Dios diciendo a través de el sacerdote, del descendiente de Asaf. Dice, en este caso ustedes hoy no van a pelear. Que en esta guerra no van a pelear porque no va a ser suya la guerra. Es mía la guerra. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ahora dice, y yo tengo que ver que la salvación de Jehová en nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Porque la respuesta vino, ¿dónde vino? En la asamblea donde todos estaban orando, donde todos se habían humillado ante la presencia de Dios y esperando la respuesta de Dios. Porque le vino en la asamblea la respuesta. Porque después que oraron, después que entregaron todo a las manos del Señor y explayaron todo y se volcaron su corazón a Dios, a buscar a Dios y se humillaron su rostro y buscaron el nombre de Dios, Dios le dio la victoria. Dios le habló al pueblo a través de un descendiente de Asaf. Y después adoraron. Y qué lindo, hermano, cuando todos estamos adorando a Dios, estamos en medio de la asamblea y Dios nos trae la palabra de aliento y Dios nos trae la palabra de salvación. A su nombre sea la gloria. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Amén. Y empezaron a ¿qué? Los levitas a cantar con fuerte y alta voz, le cantaron a Dios Todopoderoso. Usted puede imaginarse, hermano, cómo un pueblo humillándose, buscando el rostro de Dios, cantaba a viva voz mientras subía una multitud grande para hacerle guerra y tenían toda la de perder. Y el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Se humilló y buscó el rostro de Dios. Y empezó a buscar a Dios porque la pelea no era del pueblo, era de Dios.
Y empezaron a confiar. Hoy en día, hermano, la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre. ¿Y por qué el pueblo no puede entender todo eso? No puede pelear solo, no puede pelear. Claro. Verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ahora, estando en pie en las puertas allí de la ciudad, le dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en quién, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis que seguro. Ahora lo que Dios te está pidiendo en este momento, y no solamente te está pidiendo el rey Josafat, sino que te estamos pidiendo de parte de Dios nosotros, como somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios, creed en Dios. Hermanos queridos, crean en Dios. Tengan fe en Dios. Y estarán seguros. Y estaréis que seguros. Van a estar, si ustedes creen en Dios y en Jesucristo, van a estar seguros. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre le dio en su mano a Cristo, Él los iba a guardar, Él los iba a cuidar, Él los iba a proteger. Si yo tengo fe en Cristo Jesús, que es el que me ayuda en todo tiempo y en todo momento, es el que nosotros, al Dios que nosotros oramos, al Dios que nosotros estamos predicando, es el que pelea las batallas por su pueblo y el que pelea nuestras batallas, hermano, y el que nos hace bonanza, hermano, en un tiempo de tempestad. Y nos mira y nos hace ver la gloria de Dios a nuestro alrededor. Yo tengo que estar seguro en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Él, no la voluntad de la carne, ni de la voluntad de las personas que ellos quieren que hagan. Ahora dice, y creed a sus profetas, y seréis prosperados. Ahora, creyendo a los profetas, no a cualquiera, no a cualquier bandido y sinvergüenza, sino a los profetas de Dios, a los que te hablan la palabra, a los que te enseñan la palabra de Dios, por la palabra de Dios, a los que te hablan, hermano, y te conducen por la palabra, aquellos que te quieren hacer conocer a Cristo por su palabra. Creed a sus profetas. Pero es mejor creer a cualquier bandido y sinvergüenza antes que a los que realmente te predican la sana doctrina. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ahora, hermano, cuando el pueblo de Dios empezó a cantar las alabanzas, cuando el pueblo de Dios empezó a entonar los cánticos de alabanza para ir a recoger los despojos, dice que Dios puso la espada entre los que venían a hacer la guerra a Dios, al pueblo de Dios. Se mataron entre ellos. Ahora usted puede ver, hermano, la salvación tan grande que Dios tiene. Y cuando Dios te da la victoria, y cuando empezás a cantar cánticos de alabanza, vas a ver bonanza alrededor tuyo, pero vas a ver después, hermano, cómo las otras personas que venían a hacerte la guerra a ti, se sacan los ojos entre ellos. Lamentable, pero es así. Porque Dios protege a su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado. Porque su pueblo sabe, hermano, y tiene fe. Por eso, hermano, la fe va a ser atacada y va a ser probada. Por eso el enemigo, hermano, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Porque el enemigo sabe que le tiene poco tiempo, pero si a la iglesia la debilitan la fe, si la iglesia no busca de Dios y la empieza a debilitar, ha logrado su cometido y va a hacer cualquier cosa, hermano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está todo amedrentado. Porque toda la gente, hermano, tiene problemas, dificultades, hermano, y todavía es dominado por personas.
o por gente endemoniada. Y el verdadero pueblo de Dios, ¿dónde está, hermano? Que está clamando de Dios de noche y día. Que aflige su alma, viendo la conducta nefanda, hermano, de los que viven impíamente. ¿Dónde está, hermano, el clamor por las almas perdidas? ¿Dónde está la fe en Cristo Jesús? Porque Dios nos manda a tener fe, hermano. Dios nos manda a creer en su escritura, hermano, y aquellos que nos están predicando su palabra. Así como Josafat, que humilló su rostro, hermano, cuando vio que venía el peligro, que empezó a buscar de Dios. ¿Por qué el pueblo no empieza a buscar a Dios, hermano, en el tiempo de angustia, en el tiempo del peligro? Y dejamos, hermano, ver la gloria del Señor y dejamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuántas personas, hermano, hay que le están obedeciendo a Dios y tienen victorias tremendas sobre sus familias y sobre sus vidas espirituales? ¿Y por qué nosotros no lograrlo, hermano, estando sujetos a lo que dice su palabra? Y humillando nuestro rostro y confesando nuestros pecados delante de Él. Dice que Él es fiel y justo para limpiar y perdonar nuestros pecados. Y creerle. Creerle, hermano. Creer en Jesucristo y en lo que dice su palabra. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Y que el Señor les dé en abundancia, hermano, en el creer en Él y en su palabra. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias.